¿Qué tal, chicos? Hoy tenemos la clase número 31, llamada patrón de reacción vela envolvente con rechazo. Entonces, veremos este patrón de reacción que tiene una alta efectividad de un 82% y lo aumentaremos con algunos tips que les voy a comentar en el transcurso de esta clase. ¿Qué veremos hoy? Características de una vela envolvente bajista, precauciones al operar una vela envolvente bajista, pasos para operar una vela envolvente bajista, cómo aumentar la efectividad al operar una vela envolvente bajista, características de una vela envolvente alcista, precauciones al operar una vela envolvente alcista, dónde ingresamos la operación en una vela envolvente alcista, cómo aumentar la efectividad al operar una vela envolvente alcista y ejemplos de operativas de velas envolventes alcista y bajista. Características de una vela envolvente bajista, que la vela envolvente tenga un alto más bajo y un mínimo más bajo que la vela anterior, dando como resultado un canal bajista. Entonces, necesitamos que esta vela, que es la vela envolvente, tenga un alto más bajo que la vela anterior. Esto nos va a indicar que hay presión bajista. Y también en su cierre, también cierre por debajo de la mecha de la vela anterior. El máximo en la primera vela debe ser mayor que el de la vela envolvente. Aquí lo vemos. Entonces tenemos el 100% de la vela anterior. Medimos su distancia desde las puntas de la mecha, no en los cuerpos, sino en las puntas de la mecha. Y como les recordé, la punta de la mecha debe ser cubierta con el cuerpo de la vela envolvente. Algunos libros, algunos traders aconsejan que solamente debe cubrir el cuerpo de la vela anterior. Yo en lo personal sugiero que lo ideal es que la vela envolvente cubra la vela incluida sus mechas. La mecha superior de la vela envolvente no puede ser mayor a la mecha de la vela anterior, lo que le está comentando, ¿no? Y ahora veremos más adelante el porqué de que la vela debe tener una mecha o un tamaño inferior al de la mecha de la primera vela. Que no cierre muy por debajo, o sea, alejado de la vela anterior. El cierre no debe ser sino de un 20, un 25% con relación al mínimo de la vela anterior. También veremos el porqué en las precauciones. Que cierre sin mecha o con una mecha muy pequeña. Recordemos que las mechas son microniveles, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando hagamos una vela envolvente, la vela cierre con una mecha pequeñita o preferiblemente sin mecha para operar la continuidad de ese movimiento, ¿no? Ahora, sumatoria de las dos velas. Tenemos la vela de indecisión y tenemos una vela envolvente. El resultado de esto nos da un patrón pin-bar. Entonces, si ese patrón pin-bar lo encontramos en un patrón de reacción, cuando lo encontramos en un nivel, recuérdense que nosotros buscamos patrones de reacción en un contexto adecuado. Nosotros a veces operamos patrones en un contexto inadecuado y por eso no funciona. Entonces, los patrones de reacción siempre lo ubicamos ¿dónde? En los niveles. Entonces, nosotros dimos una clase que dimos sumatorias de velas. Le dejaré para aquellos nuevos en este canal y que apenas estén viendo este video en el comentario fijado, le dejaré en la descripción un link de de las sumatorias de velas para aquellos que quieran ver y saber de dónde salió esta operación. Aquí tendríamos la apertura de la primera vela, que sería esta parte de aquí, el máximo de las velas, que sería esta parte de aquí, y el cierre de la vela anterior, que sería esta parte de aquí. Por eso, esta vela resultante es de color rojo, porque la parte de abajo es roja y todo lo que está aquí es sobrante, que sería equivalente a una mecha. Esto sería en sumatoria de vela. Esta vela la observamos en un gráfico de 2 minutos, veríamos este patrón pin-bar. Entonces, nosotros podemos hacer sumatorias de vela. Preferiblemente yo eh, en aquel clase le enseñé y le expliqué que lo de igual es hacerla de dos nada más. No puede hacer 5, 10, 8, 15 velas, pero sería una locura. Entonces, con dos velas es suficiente para nosotros en un gráfico de 1 minuto tomar una decisión y saber qué, qué nos está diciendo el mercado en su momento, ¿no?
Precaución al operar una vela envolvente bajista, que la vela se detenga justo en la apertura o en la mecha de la vela anterior. Entonces tenemos la vela anterior, vela envolvente, vela envolvente. Aquí el por qué le decía yo al comienzo de que no estoy de acuerdo que una vela no cubra las mechas, porque estos son micronieles, o sea, microsoporte en este caso, ¿no? Y si la vela envolvente supuestamente es de fuerza, debería romper esos micronieles. Si no rompe esos micronieles, la siguiente podría ser una vela de retroceso. Entonces, como este es un micronivel, la vela podría tocar aquí, rechazar, irse al alza. Mismo escenario que tenemos aquí, ¿no? La vela puede salir alcista, toca la punta de la mecha, reacciona ahí porque esta mecha, recordemos que es entrada de compradores, vuelve y sube, entonces estaría resultante una vela alcista, inclusive una vela doji. Entonces, sí o sí, en lo personal, con mi experiencia y lo que he entendido, lo que tiene que ver con la estructura de las velas, si debiera de romper este micronivel. En este caso sería un microsoporte porque el precio va hacia abajo, ¿no? Del cuerpo de la vela, que sería este caso, y de la punta de la mecha, porque la vela resultante podría ser una vela contraria, una vela alcista. Este tema lo profundizaremos, perdón, la palabra, en la próxima clase. Comenzaremos a hablar un poco más de estructura. Por ahí alguien, un suscriptor me dijo que habláramos sobre la estructura. Entonces hablaremos un poco de estructura, lo que tiene que ver con la dominancia y los mercados fluidos. Precauciones al operar una vela envolvente bajista. Evitar operar cuando un envolvente tiene un alto más alto, una mecha superior muy grande, en este caso, porque la siguiente podría ser un doji o un retroceso. Entonces miremos que la vela, ¿qué nos está indicando aquí? Que todavía está velada. Aquí en esta vela hay presión alcista, porque mira que hizo un alto más alto que la vela anterior, aunque sea una vela envolvente, porque realmente cerró por debajo de la mecha de la vela anterior, no dejó un alto más alto. Muchos también, vuelvo y digo, en los libros dicen que debe volver así, entre más envolvente, sea mejor, o con estas mechas, porque las mechas, aquí en este caso es que el precio llegó aquí primero al sitio y después bajó. Entonces el inicio aquí subió, hizo un alto más alto que este punto de mecha, bajó, llegó hasta aquí y después retrocedió cerrando aquí. Entonces aquí hay presión alcista. Posiblemente la vela siguiente podrá ser una vela de color alcista, color verde. Entonces muchas veces no comprendieron los movimientos internos de las velas. Y es muy importante que lo sepamos. Ahora, cuando el cierre de la envolvente esté demasiado alejado de la apertura de la primera vela, porque podría haber un retroceso del precio y después continuar bajando. Si esta vela envolvente lo cierra más del 20 o 25% con relación al cuerpo de la vela anterior, podría venir una vela de color contrario, un retroceso, llegando hacia dónde? Hacia la apertura de la primera vela, que sería la vela envolvente, que sería la vela alcista, la última vela del retroceso, cerrando que un balance e imbalance, para después si el precio que comenzara a caer. Entonces, sube, vegeta y después que viene a bajar. Entonces, muchos quedamos atrapados aún en esta vela, de retroceso. Por eso es muy importante tener en cuenta. Muchos llaman esta una vela envolvente, que es una amargoso. Pero al estar muy alejado, hay que tener en cuenta que puede haber espacio para caer una vela contraria, cerrar este ciclo de balance y después volver a caer. Entonces hay que tener mucho en cuenta esta vela grande al inicio, porque muchos creen que esto la confunde con una vela margosa que inicia el inicio de un nuevo movimiento. Hay que tener cuidado. Ahora, si lo vamos a operar a la vela que cierra por debajo, de preferencia que la envolvente rompiera un nivel y lo utilicemos como apoyo. Entonces, recordemos siempre que nosotros nos apoyamos, ¿no? Sobre todo con los números redondos. Entonces, si hay una vela envolvente y rompe un nivel, preferible un número redondo, son donde creo que son más confiables para apoyar, porque son números institucionales. Ya sabemos que rompe un 20 o 25, ¿no? Que siempre hago recalco aquí del tamaño de la vela. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que la vela tocara el nivel y rechazara abajo, tocara y rechazara. Entonces, utilizaríamos las 2 R de las 4 R. Aquellos que no saben qué son las 4 R del precio, eh, tenemos que son respeto y rechazo,
rompimiento de un nivel y reteteo. Entonces lo ven en el largo del curso para aquellos traders nuevos. Entonces tenemos las dos R del precio, que es rompimiento y reteteo de la zona, ¿no? Que viene haciendo el rechazo hacia la baja en la continuidad del movimiento. Ahora paso para operar una vela un 20 bajista. Voy a dar todo, que de pronto lo encontramos resumido en los canales de YouTube, lo que tiene que ver con las velas envolventes, para que tengan un panorama más amplio de cómo se operan las velas envolventes y de una forma, como siempre lo hacemos en este canal, de una forma sencilla de aprender. Entonces, tenemos aquí los siguientes pasos. Operar a favor de la tendencia bajista. Nos apoyamos en una zona que era soporte y pasa a ser resistencia. Acuérdese que cuando cambia lo que era soporte y resistencia y viceversa, se llama cambio de polaridad, ¿no? Entonces nosotros tenemos una tendencia bajista, que es una tendencia saludable, donde el precio está respetando el rompimiento de los niveles anteriores, ¿no? Entonces, aquí la tendencia es bajista, tenemos un nivel trazado aquí, el precio hace un rompimiento de soporte, por eso nosotros no operamos aquí en los soportes, buscando movimiento arriba, buscamos después del pullback, que es un error que cometen muchos traders novatos o intermedios que operan aquí buscando movimiento alcista, que es un error. Entonces esperamos que el precio se convierta en resistencia para poder operar. Nuestra operación está aquí. Entonces el precio hace impulso, su retroceso, rompimiento del retroceso anterior, trazamos nuestro nivel, el precio hace el pullback, llegando a dónde? Al nivel que rompió anteriormente, ¿no? Entonces lo que era soporte se convierte aquí en resistencia, cambio de polaridad. Entonces aquí es donde nosotros vamos a esperar que nuestra operación, nuestro patrón, no solamente el patrón de vela envolvente, sino también el martillo, hombre horcado, estrella fugaz, siempre vamos a operar aquí. Entonces para la PCR, aquí, entonces aquí tenemos el precio, esperaríamos nuestro vela envolvente, que sería la primera vela del impulso nuevo, que sería esta que vamos a entrar aquí. El movimiento alcista ha ido perdiendo fuerza. El precio me está dando rechazo en la parte de arriba, entrada de vendedores de las velas alcistas. Y aparece el patrón de vela envolvente. Entonces, nosotros podemos saber que el precio, en este caso del retroceso, va perdiendo fuerza porque vamos encontrando que las velas van haciendo cuerpos más pequeños y vamos encontrando entrada del grupo contrario. Como encontramos esa entrada del grupo contrario con las velas que nos van dejando mecha en la parte superior, porque estas mechas en la parte superior son entradas de vendedores. Entonces, observamos un rechazo de las dos velas alcistas que tocan la zona, indicando que no superan la zona, que no pueden superar la zona. Que la zona se encuentra activa y que hay fuerza bajista. También tenemos que mirar que estamos en un nivel fuerte, en este caso un nivel de resistencia. Entonces, si nosotros tenemos un nivel trazado, aquí tenemos una zona, la del cuerpo de la vela, la última mecha, que es la máxima, nosotros observamos que las velas al llegar a ese nivel están haciendo rechazo hacia la baja, quiere decir que el nivel está activo. Entonces aquí tenemos 2R, de las 2R anterior para completar las 4R. Tenemos respeto al nivel, ¿por qué, profe? Porque la vela cerró por debajo de nuestra resistencia y tuvo rechazo. Tendremos las 2R adicionales, entonces tenemos respeto del nivel y rechazo del nivel, porque tenemos la mecha. ¿Qué no significa esta mecha en este nivel? Que los vendedores están activos, que van a hacer respetar su zona, porque esta es una zona de vendedores. Entonces, por eso la importancia de saber interpretar las mechas. Si las mechas están en la parte de abajo, no entramos porque quiere decir que hay fuerza alcista. Necesitamos ver que las mechas están de la parte de arriba. Importante conocer e interpretar las mechas. Para eso hay un canal y un curso especializado en YouTube. El canal se llama Visual Trader, que es este canal, y tenemos una lista de reproducción llamado Curso de Mecha y Rechazo, donde hay más de 40 videos relacionados con esta hermosa técnica que tienen que ver relacionado con todo lo que tiene que ver con mecha y los rechazos en sí. Siguiendo con la explicación, la vela envolvente rechaza en la zona y nos muestra fuerza bajista. Si vemos la vela envolvente, nos va a hacer rechazo hacia abajo, mostrándonos fuerza bajista. No siempre los rechazos son fuertes. Entonces hay que tener en cuenta los rechazos, los movimientos de la vela, porque
que sea una vela envolvente se puede perder una operación. Al final del ejercicio mostraremos donde nos podemos dar cuenta de que algunas veces no cumple y muchas veces tienen que ir con la lectura de esa vela envolvente. Miremos que aquí tenemos algoritmo también, tenemos un mínimo más bajo y esta vela en la que entramos también tiene un mínimo más bajo. Tenemos una clase que se llama, eh, aquí tenemos mecha decreciente, tenemos una mecha cada vez más baja, ¿no? Y aquí tenemos también un hombro, cabeza, hombro. Hombro la punta de la mecha, cabeza la punta de la mecha máxima de la vela del medio, que es la segunda vela, y el segundo hombro, que es la mecha de la vela envolvente, que es más baja que la anterior. Entonces tenemos la vela más alta, que es la del medio, sería la cabeza, ¿no? Y aquí tenemos un hombro y este segundo hombro. Entonces, dentro de las velas también hay figuras chartistas, también importante que lo sepamos, también tenemos una clase relacionada con este tema, aquí en la lista de reproducción. Marcar nuestro punto de reacción para esperar el rechazo e ingresar la operación por arriba del cierre de la vela envolvente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esperamos un retroceso, el precio suba despacio, para aquellos que son ya llevan tiempo en el canal, conocen cómo nosotros esperamos los rechazos, ¿no? Precio sube despacio, rechaza con fuerza, sube despacio, rechaza con fuerza. Entonces, en la segunda vez que suba, nosotros vamos a esperar y ese va a ser nuestro punto de entrada, siempre entrando por arriba de la resistencia. ¿Por qué? Porque si el precio trata de devolverse, se le vuelve un obstáculo y nuestra operación esté un poco más segura. Por eso la importancia de siempre operar por arriba de los niveles, de preferencia que sean niveles de número redondo y no niveles intermedios, ¿no? Entonces la importancia de esta es saber dónde operar. Y recordemos, si esta mecha nos rompe nuestro último alto, que es este aquí, no operamos porque es una operación riesgosa, porque aquí no es un alto más alto. Recordemos que los compradores, antes de ser vendedores, de cambiar de color, tuvieron una parte más alta, y siendo un alto más alto. Hay bastante presión alcista todavía. Entonces devuelve una operación riesgosa, estaremos un 50-50. Recordemos que nosotros operamos por arriba del 60%. Si busquemos las operaciones que tengan una alta probabilidad, no busquemos operaciones con bajas probabilidades, porque tendemos días que ganamos y perdemos con mayor facilidad. Entonces busquemos siempre las mejores oportunidades. A pesar de que la vela sea roja y envuelva, podemos quedar atrapados y de estar un 50-50. Ahora, tener en cuenta que no exista acción del precio 7 velas antes de la vela envolvente, o sea que el testeo anterior se ha dado un testeo anterior con un patrón de vela. ¿Cómo así, profe? Y si nosotros contamos de aquí hacia un toque anterior, debiéramos observar que no existan 7 velas hacia acá atrás. Entonces, aquí nosotros tenemos un toque, pongamos que tengamos una vela y un patrón, pongamos un martillo, un hombre colgado, una estrella fugaz, otra vela envolvente. De aquí, desde este último testeo al testeo actual, no deban haber 7 velas. ¿Por qué? Porque si hay 7 velas, la teoría dice de que posiblemente el patrón no vaya a respetar. Si necesitamos hacer un conteo desde el toque anterior hasta el último toque, donde vamos a ingresar la operación. Es muy importante tener estos tics en cuenta porque nos van a sumar a nuestra operativa. Entonces es importante lo de las 7 velas anteriores, sea este patrón o cualquier patrón que sea, que vayamos a entrar en un nivel a buscar un rebote. Que nosotros recordemos que cada vez que el precio se va acercando o haciendo más testeo en un nivel, más probable hay que rompa ese nivel y el precio se vaya hacia esa dirección. Tenerlo muy en cuenta. Nuestro punto de entrada, entonces sería donde por arriba del 50% de la vela envolvente, o también podríamos utilizar por arriba de la apertura de la última vela de retroceso. ¿Qué podría ser por aquí, no? Aquí hay un error, se repite 6, 5 y 6, entonces aquí sería 7 y 8. Entonces, para aquellos que son observadores, entonces tenemos 7 y 8. En la cuestión de la numeración,
te lo paso al operar. ¿Cómo nosotros podemos aumentar la efectividad al operar una vela envolvente bajita? Que la vela envolvente se dé en un nivel fuerte, en este caso de resistencia, ¿no? El movimiento alcista vaya perdiendo fuerza, dejando velas con cuerpo más pequeño y mecha en la parte superior. Entonces nosotros entramos, recordemos en la primera interpretación, explicación que dimos de la vela envolvente bajita, ¿no? Entramos en dónde? Entramos en los impulsos. La tendencia es bajita, esto sería un retroceso, las velas verdes y la vela envolvente. Muchos academias, muchas personas, muchos traders dicen que nosotros podemos esperar vela envolvente y los retrocesos. Los aconsejo, porque recuerden que las velas de impulso son velas de fuerza, las velas de retroceso son velas débiles. Las velas de impulso son las que dirigen el precio hacia una dirección definida. Lo haremos, lo expliqué al inicio de la clase, lo que tiene que ver con estructura. Miraremos si a partir de la segunda clase, perdón, de la clase siguiente, después de esta clase 32, empezamos a hablar un poco de las estructuras del precio. Entonces, para aquellos traders que han venido siguiendo este canal, estén pendientes, que tienen unos temas de estructura muy interesantes, los cuales vamos a reforzar o vamos a ampliar lo que tiene que ver con las mechas y los rechazos. Entonces nos van a dar un punto más a nuestro favor o unos tips para ir realizando mejores operaciones. Entonces, la última vela alcista sea más pequeña del movimiento o del tamaño promedio de la suma de las últimas tres velas. Entonces, ¿qué llamamos movimiento? Este es un movimiento alcista, este es un movimiento bajista, este es un movimiento bajista. Todo lo que sean velas del mismo color, un movimiento. Entonces, este movimiento alcista, que es el retroceso, la última vela, preferiblemente que sea la vela más baja, más, perdón, más pequeña del movimiento, ¿no? En su preferencia. O que esta vela, en promedio, sea del mismo tamaño de las velas anteriores que han perdido fuerza, que han ido siendo velas más pequeñas, ¿no? Y siempre encontrando la mecha en la parte de arriba. O si encontramos algo nuevamente que estas velas tienen el mismo tamaño en promedio y no están dejando mechas, pues están dejando mechas no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, nos ingresamos. Ojo, le recalco nuevamente, mis traders. Si observamos que aquí no tienen mecha, sino que la tienen en la parte de arriba, no la tienen en la parte de arriba, perdón, sino en la parte de abajo, aquí no tienen mecha. O el cuerpo de las mechas son casi del mismo tamaño, no ingresamos, mi trader, porque eso significa que hay presión alcista y que este nivel no va a ser respetado. Este tip es muy importante. Muchos operan PCR, una estrategia que se ha vuelto famosa en YouTube. Entonces tenganlo presente para que puedan aumentar su efectividad. Ahora, confirmaciones para tomar la operación. Una, ir a favor de la tendencia bajista, lo recalqué ahorita. Dos, rechazo en el nivel de la última vela del retroceso. Rechazo de la última vela, ¿no? Y rechazo, que es la 3, en el nivel de la vela envolvente. Debemos, una cuarta que diría yo, ver fuerza en la vela bajista. En este caso la primera, que es la bajita, que es la vela envolvente. Debemos ver fuerza. Nosotros operamos en base a la fuerza, al rechazo y a la fuerza de la vela. Esa es nuestra forma de operar de aquí en este canal. Se le recalco nuevamente. Ahora, ya terminamos lo que tiene que ver con todo el tema de la vela envolvente bajista. Ahora miremos el tema de la vela envolvente alcista. Y empezamos por las características. Que la vela envolvente tenga un alto más alto y un mínimo más alto que la vela anterior, dando como resultado un canal alcista. Y tenemos un canal alcista. Y vemos que esta vela es más alta que la vela anterior, ¿no? El máximo de la primera vela debe ser menor que el de la vela envolvente. En este caso vemos que es más alta para que pueda haber el rompimiento. La mecha superior de la vela envolvente debe ser mayor a la mecha de la vela anterior. Entonces, vemos que esta vela tiene una mecha más alta que la vela anterior, que no cierre por muy por arriba al lado de la vela anterior. O sea, ya vemos que allí se consigue un 20, 25, ¿no? O menos, porque esta es una vela demasiado grande. Entonces, mira que aquí tengo nuevamente el 100% de esta vela, siempre midiendo que por la mecha, ¿no? Igual lo mismo que utilizamos cuando marcamos la vela maestra, ¿no? Damos siempre su último máximo y mínimo, en el caso de las mechas, ¿no?
Que cierre sin mecha con una mecha muy pequeña. Entonces, yo recomiendo sin mecha, con una mecha pequeña, ¿no? Cuando hay mecha grande ya le expliqué el por qué, ¿no? Sí, es muy importante saber el por qué. Entonces, las características son las mismas de la vela bajista, igualmente bajista, siendo que son de con sentido contrario, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo mismo, precaución al operar una vela envolvente alcista. Que la vela envolvente se tenga justo en la apertura o en la mecha de la vela anterior, porque estos son microniveles y es pues, micro resistencia. Y si la vela envolvente, supuestamente es la vela que debería romper el micronivel, y no lo rompe esos microniveles, la siguiente podría ser una vela de retroceso. Recordemos que si una vela lleva fuerza, debe mostrarlo. Y una forma de mostrarlo es romper la estructura de las velas anteriores, lo que decir que quedaron atrapadas o entrelapadas en la vela anterior, dando una vela interna. Entonces aquí tenemos que la vela verde, la vela del alcista no rompió el cuerpo de la vela anterior. Aquí rompió el cuerpo, pero no pudo superar la mecha. Más de lo mismo, entonces la vela puede salir retrocediendo, toca el nivel y rechaza con fuerza hacia abajo. Quedamos atrapados en una vela de color verde, de color rojo aquí. Hay que tener mucho cuidado. Si no me rompe, pues yo le recalco obviamente estructura de las velas. Me enseña mucho estructura el gráfico, pero la vela muy poco. Entonces, si no me rompe aquí, no opero porque estoy atrapado en un micronivel, en una punta de mecha. Recordemos que esta es entrada de vendedores, esta mecha en la parte de arriba. Entonces, los vendedores se pueden activar, haciendo que el precio se vaya hacia abajo y no dé continuidad del movimiento. Tantísimo. Ahora, precauciones al operar una vela envolvente alcista. Evitar operar cuando una envolvente tiene un bajo más bajo, una mecha inferior muy grande. Tenemos que estar moviendo arriba, ¿no? Y una mecha superior más grande. Inferior, entonces, porque puede quedar una vela doy o otra vela de retroceso. Entonces, tenemos lo mismo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, la vela tiene mucha presión. La parte de abajo, porque todavía los vendedores hicieron un alto, un bajo, perdón, más bajo, puede quedar una vela resultante. Oye, por la presión bajita que tuvo y también en la parte de abajo. Cuando el cierre de la vela envolvente esté demasiado alejado de la apertura de la primera vela que vimos en la anterior, podría venir un retroceso del precio y después seguir subiendo en este caso, ¿no? Entonces, la vela envolvente rompe, pero su cierre con relación a la vela anterior, la apertura de la vela anterior, está muy distante. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y puede venir que una vela de color de contrario, una vela de retroceso. Ya me atrapado en la vela de retroceso. Y después si viene la vela alcista y la vela alcista. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahí? En ese caso, esperar, ¿no? Que salga la vela, toque el nivel, que es la apertura de la vela anterior, y después seguirnos en esta vela. Si desconfiamos, podemos ingresar en esta vela después que nos rompa este micronivel, ¿no? Podríamos esperar un retroceso aquí. Sería una de las formas, ¿no? Lo mismo, si la vamos a operar, de preferencia que la envolvente romper un nivel y lo utilicemos como apoyo. Entonces, si la vela rompe el nivel, en este caso, un número redondo, una EMA, aquí todo lo que operan van de Bollinger, en especial, yo en lo personal, sería que un número redondo, ¿no? Un nivel intermedio. Entonces, toca el nivel, rechaza, y no busca. Vamos hacia la alza buscando continuidad, pero ya no de las dos R del precio, ¿no? Rompimiento y retesteo. Ahora, ¿dónde ingresamos la operación? En una vela envolvente alcista. Estaré en una tendencia saludable. Recordemos que la tendencia saludable tiene 45 grados de inclinación, ¿no? Y esperaríamos operar aquí, ¿no? Ya sabemos que aquí, retroceso, esperamos nuestra vela envolvente aquí. Una zona clave fuerte, el patrón de reacción, sería la vela envolvente. Ingresamos por debajo del cierre de la antepenúltima vela bajita o a la mitad de la última vela. O sea, aquí tenemos que la vela va perdiendo fuerza. Nos apoyamos de esta vela, ¿no? Para ingresar. Nuestra entrada siempre es posible en el retroceso, el que será la mecha. En su defecto, podremos operar en la apertura de la vela, ¿no? La vela envolvente. De la vela siguiente a la envolvente, ¿no? Porque estamos entrando en la siguiente vela. Vamos a entrar en la efectividad al operar una vela envolvente alcista.
que la vela envolvente se dé en un nivel fuerte, a un nivel de soporte. El movimiento bajista vaya perdiendo fuerza, dejando velas con cuerpo más pequeño y mechas en la parte inferior. La última vela bajista sea la más pequeña del movimiento o del tamaño promedio de las últimas tres velas, lo mismo que vimos en la vez anterior, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una vela envolvente bajista. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, vela envolvente y operamos. Continúa buscando ¿qué? Un rechazo, ¿no? Operando por arriba de la apertura de la vela, ¿no? Y tenemos un segundo ejemplo donde una vela bajista es fallada o es fallida, o sea que no cumplió. Entonces, lo que les dije al comienzo, es muy importante aprender los movimientos de las velas y determinar su fuerza, porque ahí nosotros operamos rechazo y fuerza del movimiento, ¿no? De las velas. Entonces aquí observamos una vela envolvente que no cumplió, por eso una vela de color verde. La vela aceite debería ser como resultado una vela bajista, ¿no? Entonces, la vela siguiente se puede ingresar esperando el rechazo al 50% del cuerpo de la vela envolvente, termina siendo una entrada ganadora. Recordemos que nosotros, aquellos traders que son nuevos en este canal, nosotros operamos buscando el excelente punto de entrada, no operamos de acuerdo al color de la vela. El color de la vela pasa a un segundo plano. Entonces, para nosotros, en nuestra operativa del curso de mecha y rechazo, nosotros buscamos el excelente punto de entrada. Como entramos aquí, con un 50% del cuerpo de la vela envolvente, la presión que quedó de color verde se gana, aunque la vela sea alcista, por el punto de entrada. Entonces, esa es la importancia de operarla en o rechazo. Entonces, llego, esta es la última diapositiva de esta clase, la clase 31, patrón de vela de reversión con mechas. Uy, rechazo. Para aquellos que son nuevos en el canal, los invito a suscribirse para que YouTube les notifique cuando salen videos nuevos, con las clases que se dan, una clase a la semana, subida a este canal de YouTube, y que ya vean toda la lista de reproducción. Y aquellos que estén interesados aún más, pueden ingresar a un grupo de Telegram en el link, encontrarán el link en la descripción y también en, en el comentario fijado. Bueno, chicos, conociendo más. Chao, chao.